11 de nuestra Constitución Política del Estado combina tres elementos que en la ley del régimen electoral se denomina la democracia intercultural. Coloca en el artículo 11 la democracia directa y participativa, que es una forma de rescatar los mecanismos a través de los cuales la población ha ido expresando sus decisiones. Y ahí tenemos la gran enseñanza del movimiento obrero, por ejemplo, en nuestro país. Además también de establecer la democracia comunitaria, que en realidad es también una forma de organizarse y decidir sus cosas en el ámbito de los pueblos indígenas originarios campesinos. La combinación de estos tres elementos hacen a lo que se denomina la democracia intercultural. Hay otros elementos también que la Constitución Política del Estado establece en el ámbito de los derechos políticos, ¿no? El ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía para participar en la cosa pública, en las decisiones importantes del país. Tenemos el artículo 241 y 242 de la Constitución Política del Estado, que habla de que la sociedad civil organizada debe participar de manera efectiva y directa en la construcción de las políticas públicas. Esto vamos a pasar rapidito. Y en la ley del régimen electoral nos habla de los ámbitos territoriales del referéndum. Nos habla de, hay un nivel supra, que es el nivel nacional, ¿no? Que se refiere a los referendos que se hace a nivel nacional, los referendos departamentales, referendos municipales y el carácter vinculante que estos tienen. El tema del constitucionalismo plurinacional. Decía que la Constitución Política del Estado que hemos superado con esta nueva, si bien ha generado algunos aspectos importantes para la participación de la población boliviana en las políticas públicas y principalmente de los pueblos indígenas, hoy tenemos una Constitución Política del Estado que nos desafía a construir el modelo de Estado plurinacional, comunitario, descentralizado y con autonomía. Los dos artículos primeros, el artículo 1 y el artículo 2, en realidad nos están hablando del modelo de Estado que tenemos la misión de construir, ¿no? En el artículo 1 dice que Bolivia se constituye en un Estado plurinacional, comunitario, descentralizado con autonomías, y que Bolivia se funda en el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. En el artículo 2 nos habla que dada la preexistencia de los pueblos indígenas y su dominio y el dominio ancestral sobre sus territorios, ¿no? Se garantiza su libre determinación y en ese marco el derecho a la autonomía, al autogobierno, etc. En otras palabras, nos está interpelando para construir dos modelos de organización, dos proyectos civilizatorios bajo el amparo de un solo Estado. Las tareas importantes en este escenario, esta coyuntura de construcción del modelo de Estado plurinacional. Hay varias tareas sustantivas, pero yo me animo en el marco del desarrollo autonómico a señalar tres, ¿no? Corregir tres fracturas, ¿no? Que se han dado en nuestro país como resultado de la política y del modelo de Estado solamente republicano. Uno, en lo económico debemos resolver, ¿no?, esa fractura relacionada a los recursos naturales y su distribución, es decir, los recursos económicos de nuestro país han estado distribuidos de manera equitativa. De permanecer esa forma de distribución, íbamos a profundizar, ¿no?, regiones más ricas, regiones más pobres y por tanto poblaciones que sufrían
el efecto de esta injusta distribución de los recursos económicos de nuestro país. En lo social es importante resolver los profundos niveles de desigualdad entre grupos o sectores sociales y las regiones, justamente el resultado de esa injusta distribución de los recursos económicos. En lo nacional, la estructura institucional del Estado boliviano nos reflejaba la exquisita pluriculturalidad, la expresión de diferentes características, ¿no?, étnicas del pueblo boliviano. Estos son los grandes desafíos que se están corrigiendo de manera paulatina en el Estado boliviano. ¿Qué genera el modelo autonómico, ¿no? Y una de las primeras diferencias que debemos hacer con el modelo autonómico que emergía de la región oriental de nuestro país es que el modelo autonómico establecido en nuestra Constitución se basa fundamentalmente en el autogobierno, no en el territorio, como preveían, ¿no?, los líderes, ¿no?, cívicos y políticos de la media luna. Ahí hay un tema sustantivo importante. Si la autonomía se basa en el territorio, tiene implicaciones jurisdiccionales, ¿no?, y sobre todo bajo el interés del aprovechamiento, ¿no?, el acceso y uso de los recursos naturales. Cuando uno revisa el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, ¿no?, el proyecto original que ellos tenían, le otorgaban competencias que en nuestra Constitución son privativas del nivel central a la Asamblea Departamental, ¿no?, en el tema de tierras, biodiversidad, el tema de tener su propia policía, regular el régimen migratorio y un conjunto de elementos que hacen de ese modelo autonómico más bien un modelo más o menos cuasi federal, incluso más allá que un modelo cuasi federal, porque en realidad hasta los modelos de Estado federal, ¿no?, en ellos los recursos estratégicos y las grandes decisiones, ¿no?, de esos estados siempre se mantienen en el nivel central por la garantía de la unidad de ese estado. En cambio, el modelo autonómico impulsado por Santa Cruz iba más allá. Obviamente había otros objetivos por detrás. Entonces nuestro modelo autonómico no se basa en el territorio, sino en el autogobierno. Y se ponen previsiones en la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, se corrige el criterio de la propiedad de los recursos naturales. La antigua Constitución decía, si no me equivoco, en el artículo 136, que los recursos naturales son de dominio originario del Estado boliviano, ¿no?, esta lógica dominal respecto a la propiedad de los recursos naturales. Y bueno, eso sufrió una fuerte distorsión en el marco de esta democracia y la soberanía delegada, ¿no?, a los partidos políticos tradicionales. Ellos hicieron lo que consideraban conveniente con los recursos naturales, ¿no?, sin pedirle ningún permiso a la población. En nuestra Constitución Política del Estado eso se corrige. El artículo 349 dice que los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano. Fíjense la diferencia. En la anterior Constitución decía es de dominio originario del Estado, pero ¿qué es el Estado? No es una cosa abstracta, en realidad es la institucionalidad que genera una sociedad para regular la convivencia y el gobierno dentro del Estado, ¿no?, donde la población está más o menos difuminada, pero en nuestra actual Constitución es clara, dice la propiedad de los recursos naturales es del pueblo boliviano, ¿no?, y se delega la administración, especialmente de los recursos estratégicos, al Estado. Entonces este es un tema sustantivo importante. Ahora, ¿cuál es el objetivo en este marco de este Estado plurinacional que construimos? El objetivo del modelo autonómico. Uno es la redistribución de las estructuras del poder político, porque se desconcentran estas decisiones ejercidas anteriormente y únicamente por el nivel central hacia los niveles autonómicos o subnacionales, y esto se expresa, por ejemplo,
en la desconcentración de la facultad legislativa, que antes era monopolio exclusivo del nivel central a través de lo que denominamos el Congreso Nacional. Ahora los gobiernos departamentales y municipales tienen la facultad de elaborar leyes, obviamente en el marco del catálogo competencial, las competencias exclusivas que están asignadas a los gobiernos nacionales, ¿no? Promover y profundizar la participación del pueblo boliviano en la construcción de las políticas públicas, ¿no? Un criterio constitucional, como hemos visto, porque el gobierno está más cerca de la población en el gobierno departamental, en el gobierno municipal, además del gobierno nacional, obviamente. Construir y fortalecer las instituciones o estructuras de organización diversa. ¿Qué quiere decir esto? Hemos hablado de que nuestra Constitución no elimina el modelo republicano, pero la sujeta a los mandatos que la Constitución política de la Constitución política del Estado ahora expresa, ¿no? Pero, bueno, y en ese marco está justamente el modelo autonómico departamental y municipal, que tiene una institucionalidad que va a funcionar en el marco de normativas que ya regulaban el gobierno departamental y municipal, pero que se perfeccionan en el marco del régimen autonómico que se va a construir. Pero están los pueblos indígenas, que van a construir una nueva institución denominada autonomías indígenas, y que van a construir una institucionalidad que empate con sus pautas culturales para orientar el desarrollo de sus poblaciones en el marco de estrategias, de patrones de ocupación espacial, del acceso, uso sostenible de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Eso quiere decir construir, fortalecer instituciones o estructuras gubernativas coherentes con las características culturales tan diversas de nuestra población. Construir una nueva territorialidad. La nueva Constitución, ¿no?, ahora por fin reconoce que los pueblos indígenas habían tenido territorio, ¿no? La antigua Constitución, en la organización territorial, solo reconocía departamentos, provincias, municipios y cantones. Ahora, la Constitución actual reconoce parte de esa organización territorial vertical republicana, elimina los cantones y en su lugar coloca los territorios indígenas originarios campesinos, que van a venir apareciendo en el mapa político boliviano en la medida que se vayan consolidando las autonomías indígenas. Es decir, el territorio de los pueblos indígenas como unidad política emerge en la medida que los pueblos indígenas consolidan su autonomía. Implica el modelo autonómico vigorizar la interrelación entre saberes distintos, decíamos, son proyectos civilizatorios distintos, deben desarrollarse en armonía, y en realidad, en suma, eso significa construir el Estado plurinacional. Dificultades, compañeros y compañeras, un poquito en el marco de lo que empecé diciendo, el modelo de Estado plurinacional que construimos no tendría su razón si es que no se consolidan las autonomías indígenas. Sin autonomías indígenas, concebimos en el Ministerio de Autonomías que no podríamos hablar de Estado plurinacional, ¿no? Justamente porque el Estado plurinacional implica, ¿no?, la convivencia de estrategias, proyectos civilizatorios distintos. Por un lado, el proyecto civilizatorio moderno, occidental, republicano, liberal, como lo quieran denominar, ¿no?, y que en el modelo autonómico se expresa a través de las autonomías departamentales y municipales. Pero a su vez, la Constitución política del Estado reconoce las autonomías indígenas como una forma de consolidar el derecho de los pueblos a concretarse como tales, ¿no?, con su territorio, con sus formas de organización, y por tanto generar una nueva territorialidad en nuestro país. Esto no siempre es entendido por todas y por todos los bolivianos, ¿no? Y bueno, porque en lo sustancial tiene que ver con las autonomías indígenas, que a diferencia de la autonomía departamental y municipal, que se basa en una institucionalidad que tiene un largo recorrido, las autonomías indígenas recién empiezan a emerger y a construir una institucionalidad, ¿no?,
a partir de sus propias características. Y esto está sufriendo muchas dificultades. Esta es la última lámina, termino con esto. En las propias autoridades municipales de los municipios que están en conversión. En el referéndum del 6 de diciembre del año 2009, 11 municipios de 12 que fueron al referéndum dijeron sí a la autonomía indígena, y como primera tarea fue elaborar el estatuto autonómico, que nosotros calculamos que se podría durar un año, y en salvedad a que ese tiempo no fuera el necesario, se agregó un año más. Han pasado ¿cuántos años? 5, 6 años, y recién 2 autonomías indígenas han logrado concluir sus estatutos y van a referéndum justamente el día domingo. Se le puede endilgar al Estado un conjunto de problemas, digamos, de carácter burocrático, administrativo, que los requisitos, que los artículos, etcétera, etcétera. Pero el problema fundamental viene de una tarea permanente y machacona que el Estado republicano ha ido generando en los pueblos indígenas. Es la incidencia del desarrollo capitalista en territorios que correspondían exclusivamente a los pueblos indígenas. ¿Qué quiero decir? Si bien el Estado republicano, desde que se fundó, se propuso como objetivo liquidar las formas de organización comunitaria que partían por hacer desaparecer la propiedad comunitaria de las tierras y el conjunto de instituciones que le daban la razón al modelo comunitario, la Ley de Participación Popular de 1994 tiene efectos funestos en este sentido, Es decir, el Estado republicano llega hasta los confines del territorio boliviano donde antes no llegaba. Lleva la burocracia estatal, lleva la partidocracia, por decirlo de alguna manera, y lleva el desarrollo económico en el marco de la lógica capitalista, y encima hay un conjunto de ONGs que trabajan en ese sentido, de dar pábulo al desarrollo económico capitalista. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado es que se generaron procesos de estratificación social en pueblos indígenas cuya organización, cuya lógica de convivencia se basaban en criterios comunitarios, es decir, el control, la regulación de instituciones que el modelo comunitario fue desarrollando durante cientos de años, Se rompe esto y se generan procesos de estratificación social. Ahora bien, el tema es que no acaba ahí el asunto. La gente que se ha desarraigado del control comunitario, ahora en esos 11 municipios, es decir, esa gente desarraigada asumió el control de esos municipios. Entonces, compañeros y compañeras, ahí emerge la colisión de dos proyectos civilizatorios, el proyecto liberal republicano encarnado por alcaldes, por concejales, generalmente no todos, pero lo dominante ha sido eso, que se han empezado a oponer al desarrollo de la autonomía indígena. En el fondo, es decir, el temor de nuevamente que el modelo comunitario pueda regular la convivencia en estos pueblos y permanentemente establecer niveles de horizontalidad en el desarrollo de su población. Este es el elemento fundamental de oposición que hemos encontrado en el desarrollo de las autonomías indígenas, de dos proyectos que en vez de articularse han empezado a colisionar en el caso de los municipios.